La cena del Señor es una experiencia que nos estremece el alma por el profundo significado que representa. Y fue durante la antigua celebración de la Pascua judía, víspera de la muerte de Cristo, que Él instituyó una nueva y significativa cena que celebramos hasta el día de hoy. Es una parte integral de la adoración cristiana. Nos hace recordar la muerte y la resurrección del Señor Jesús, mirando hacia el futuro, esperando su regreso en gloria. Bienvenidos a esta enseñanza. Hoy hablaremos de la ordenanza de la Cena del Señor. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Quiero vivir por ti, amante de mi ser. Quiero vivir por ti, amante de mi ser. Quiero vivir por ti, amante de mi ser. Quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Oh, gracias Cristo. Gracias Jesús.
sacrificio de amor. Oh, gracias Cristo, gracias te doy Jesús. Muy buenas noches, queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. También le doy la bienvenida y un saludo a usted que en cualquier hora del día y en cualquier día de la semana está viendo este video. Espero que podamos estudiar juntos la palabra de Dios, que este estudio nos capacite, nos desafíe y nos mueva a la obediencia. Hoy vamos a continuar con las ordenanzas de Jesucristo. Recuerde que son dos, el bautismo y la cena del Señor, pero no sin antes orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos comprender su palabra. Ore conmigo. Padre Dios del cielo, te damos gracias porque nos das la oportunidad nueva de encontrarnos con nuestros hermanos y juntos estudiar tu palabra. Qué alegría, Señor. Estamos, Señor, poniéndonos de acuerdo para acercarnos a tu libro santo con reverencia y devoción. Dios mío, háblanos en esta hora. Ilumina nuestra mente y enséñanos tú. Concédame hablar con propiedad y con la unción que tú das, y que tu palabra corra y cumple el propósito para la cual tú la envías a aquellos que la reciben. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde, querido oyente y espectador de este video, que el objetivo de estas dos enseñanzas es que reconozcamos el origen divino de tanto de el bautismo como de la cena del Señor. Estas dos ordenanzas tienen origen en Jesucristo. Fue Él mismo quien nos la ordenó. Son de observancia obligatoria para la iglesia y que podamos interpretar correctamente el simbolismo, porque estas enseñanzas pues están llenas de símbolos, ¿sí? Que nos están hablando de una verdad espiritual y podamos practicar con responsabilidad estos dos mandamientos. Recuerde también la definición de ordenanza que vimos hace 8 días. La ordenanza del bautismo y la ordenanza de la cena del Señor. Estas dos ceremonias que celebramos los cristianos que han nacido de nuevo, el primer paso es el bautismo, pero también participan de la ceremonia de la cena del Señor. Estas dos celebraciones de estas ceremonias han sido instituidas ¿por quién? Por Jesucristo. Él nos lo ordenó y tienen un carácter simbólico y nos enseñan una verdad espiritual. Vamos a hablar entonces de la cena del Señor o la Santa Cena. ¿Y qué es la Santa Cena? ¿Qué significa según la Biblia? Se conoce como la Cena del Señor o la Santa Cena al momento en el que la iglesia, el pueblo de Dios, participa del pan y el vino en memoria del sacrificio de Jesús en la cruz. Esto tiene un trasfondo bíblico. En el Antiguo Testamento, la Pascua era la festividad anual más sagrada de la religión judía. Esto va a ser un relato que se encuentra en Éxodo capítulo 12. Y conmemoraba la última plaga en Egipto, cuando los primogénitos de los egipcios murieron y los israelitas fueron perdonados por la sangre del cordero que fue rociada en los postes de sus puertas. Las familias asaron el cordero
y se lo comieron con pan sin levadura. El mandato de Dios era que esta festividad fuera celebrada a través de todas las generaciones futuras. Durante la celebración de la Pascua, Jesús tomó un pedazo de pan y dio gracias a Dios. Mientras partía el pan y se los daba a sus discípulos, él dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo, dice el relato evangélico, tomó también la copa después de haber cenado, les dio la copa y bebiendo ellos de ella, él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Dicen los evangelios que Jesús tomó el pan y el vino y les dio nuevos significados, instituyendo lo que conocemos hoy como la Cena del Señor. Fue en ese momento en el que Jesús instituyó la Santa Cena como una celebración importante para el pueblo de Dios. Cada vez que la iglesia se reúne y participa de esta cena, es un momento solemne, es un tiempo de consagración, de reverencia, porque estamos recordando lo que Cristo hizo y lo estamos haciendo en obediencia a su ordenanza. Para terminar, Jesús les mandó a seguir haciendo esa celebración en memoria de él, o sea, que se iba a venir celebrando a través de los tiempos. Y es así que desde los tiempos primitivos hasta el día de hoy, la iglesia cristiana celebramos todavía la cena del Señor. Así que, en cierto sentido, cuando volvemos a celebrar la cena del Señor, estamos mirando hacia atrás, al momento en que Él estableció su reino en el corazón de los creyentes por medio de su muerte en la cruz. Pero al mismo tiempo, el Señor también nos exhorta a mirar hacia adelante, al momento en que Él volverá en gloria para establecer su reino de forma visible y plena. Así que, aunque su despedida era triste y dolorosa, por otro lado, estaba llena de esperanza. Y digo que esta pedida era triste no solamente porque Jesús pues iba camino al Gólgota, sino porque fue ahí donde Jesús fue traicionado por Judas, en esa cena, como se predijo. Eh, al día siguiente, él fue crucificado. Dice también el relato que cuando terminaron de cenar, él concluyó la fiesta cantando un himno y todos salieron esa noche al monte de los olivos. Encontramos en el texto bíblico sobre la institución de la Cena del Señor en los evangelios, tanto en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Corintios. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 11 leemos: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que Él venga. Y miremos el relato de Lucas, lo encontramos en el capítulo 22, versículos 19 al 20. También tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En los evangelios tenemos constancia de que las primeras, o va bien, desde el relato de los hechos, tenemos constancia de que las primeras comunidades cristianas se reunían fraternalmente para celebrar la cena del Señor. Y esto sigue siendo un mandamiento y una necesidad para los cristianos de hoy en día. Además de ser un privilegio, ¿no? De ser invitados para pasar a la mesa del Señor y participar del pan y del vino como hijos de Dios, redimidos con la sangre del Cordero. Sería trágico olvidar la base sobre la cual el Señor ha establecido este nuevo pacto y los términos que los regulan. Ahora es por la sangre que Él derramó, por esa muerte cruenta, al ser nuestro sustituto y recibir el castigo que nosotros merecíamos. Esa sangre está recordada en la copa y su cuerpo herido y maltratado está representado en el pan. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro sustituto, entramos en ese nuevo pacto ahora por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario para darnos una salvación tan grande y restablecer la comunión que habíamos perdido con el Padre por causa de nuestros pecados, porque esa sangre nos limpia de toda nuestra maldad y nunca más aparece delante de los ojos santos de nuestro Dios, por cuanto Cristo sufrió el castigo que merecíamos. Por lo tanto, la justicia de Dios es satisfecha y nosotros completamente perdonados, absueltos por el sacrificio de Cristo. Igualmente, debemos tener presente constantemente que el Señor va a regresar pronto para terminar de establecer su reino en plenitud. Qué bueno, hermanos. A veces casi que no nos gusta pensar en los eventos futuros. Algunos entran en pánico con respecto a la palabra profética más seguro, pero la Biblia dice que hacemos bien en estudiar la palabra profética. Cuando pensamos, por ejemplo, cuando estamos participando de la cena del Señor, que un día estaremos con Él, esa esperanza hace que nos santifiquemos. Nos llena de una expectativa santa al pensar en un futuro glorioso, cuando estemos sentados en la mesa con Él. Y eso nos anima, mis hermanos queridos. O sea, participar de la cena del Señor, además, es animarnos los unos a los otros. Y deberíamos hacerlo con frecuencia para orar juntos y participar entonces de este pan y del vino como elementos recordatorios y pedagógicos de todo lo que Cristo hizo por nosotros y animarnos los unos a los otros. Hay varios nombres en la Biblia que recibe la cena del Señor, algunos en términos bíblicos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, 20 se le llama la cena del Señor, pero el versículo siguiente se refiere a la mesa del Señor. Es lo mismo, la mesa del Señor o la mesa del Señor, la cena del Señor o la mesa del Señor son diferentes nombres para la misma ceremonia.
Y el partimiento del pan es igual. Todo se refiere entonces a la Santa Cena. El significado de los elementos del pan y del vino. Entonces, hay dos elementos esenciales en la cena del Señor. Siempre habrá el pan y el vino. Esto lo estableció Jesucristo. Esto no fue a alguien talentoso que se le ocurrió, muy creativo, de que hubiera pan y que hubiera vino. Esto lo estableció Jesucristo, el pan y el vino. ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa el pan? Jesucristo declaró que el pan simbolizaba su cuerpo. ¿Qué simboliza el pan? El cuerpo de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando comemos el pan, no estamos comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, porque esto sería subtransación. Pero nosotros no creemos que la materia se está transformando en carne, pero que sí está simbolizando el cuerpo del Señor, el cual sería partido, porque cuando Cristo eh, estuvo con sus discípulos instituyendo esta cena, todavía no había sido crucificado, pero desde antes él ya lo estaba anunciando y estaba estableciendo esta ordenanza para la iglesia de lo que iba a pasar el día siguiente. El pan sería partido, dice la Biblia, ningún hueso suyo fue quebrado, pero su cuerpo fue tan terriblemente flagelado que apenas era reconocible. Cuando comemos del pan, estamos mirando hacia atrás y recordando el precio que se pagó, cuánto sufrimiento tuvo que Jesucristo soportar, que no evadió, que no eludió y que estuvo dispuesto a sufrir para darnos una salvación tan grande. Usted lo puede leer en el Salmo 22 y también en Isaías capítulo 53, versículos 4 al 7. Pero leamos el 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Cuando comemos del pan, queridos hermanos, lo hacemos con una conciencia, lo hacemos pensando en el cuerpo de Cristo molido por nosotros. Siempre el cristiano cuando participa de la cena del Señor no lo hace irreflexivamente, porque la ordenancia está dada para que lo hagamos en memoria, o sea, es pensando en Él, pensando en Él. ¿Usted ha hecho alguna vez algo en memoria de otra persona? Esto es un almuerzo en memoria de alguien que partió. Esto es en memoria de una persona que ya no está con nosotros. Y cuando le decimos que lo hacemos en memoria de esa persona, quiere decir que estamos recordando su vida, los momentos que pasamos con ellos o con esas personas. Lo mismo cuando lo hacemos en memoria de Cristo, estamos recordando el relato evangélico, todo lo que nos dice de la obra, de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. ¿Qué significa el vino? Aquí nosotros en casa de oración, eh, la copa es el contenido de ella es el jugo de la uva, no es fermentado. En algunas otras iglesias participan de el vino, sea ya fermentado. No queremos entrar en polémica con respecto a eso. Dice la Biblia que todo lo que no provenga de fe es pecado. Pues nosotros participamos del jugo de la uva porque el color habla de su sangre. Es Jesús quien nos da la instrucción porque la copa que él compartió contenía el vino o el jugo de la uva, indicando la
terrible muerte que en breve él experimentaría. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Quiere decir que el sacrificio de Cristo fue cruento, quiere decir con sangre, con sangre. Él derramó su sangre y su sangre fue verdaderamente sangre humana. Él estaba entregando su vida para salvarnos a nosotros. Él, Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, se convirtió en el cumplimiento de incontables profecías del Antiguo Testamento concernientes al Redentor. Él derramó su sangre, él fue el siervo sufriente. No fuimos comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero inmolado. Fue verdaderamente sangre. Y cuando usted y yo participamos de la copa en la cena del Señor, estamos recordando que nuestra salvación fue adquirida pagándose un precio muy alto, la sangre de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Aunque el pan y el vino son solo símbolos, su significado es muy especial. Y lo debemos de hacer con mucha reverencia, con mucho sentimiento. Lo debemos de hacer compenetrados. Es difícil a veces uno compenetrarse y reflexionar en ese momento, mirando hacia atrás lo que Cristo hizo y proyectándonos hacia el futuro, esperando el día cuando estemos sentados en su mesa, pero tenemos que esforzarnos. ¿Y sabe por qué tenemos que esforzarnos? Porque esa es la voluntad de Cristo que se expresó en este mandamiento. O sea, Él dice, háganlo, pero no lo hagan como una ceremonia religiosa sin sentido, sino háganlo en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Jesús indicó que esta era una ceremonia que debía ser, por lo tanto, practicada en el futuro. La cena del Señor que sustituyó el Cordero Pascual de la liberación de Egipto fue dada para recordar al creyente en forma vívida que lo que había sido ganado para él mediante el único gran sacrificio hecho por el Hijo de Dios para toda la familia humana. Cristo nos ganó con sangre y hemos de recordarlo con agradecimiento, hemos de celebrarlo en su presencia con reverencia, con mucha gratitud. También indicaba que la Pascua, que requería la muerte de un cordero y señalaba al futuro la venida del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, se cumplía en el sacrificio de Cristo recordado en la cena del Señor. Por eso el momento de la cena del Señor no debe tomarse a la ligera. Y hemos de esforzarnos, definitivamente, porque luchamos con los pensamientos que nos vienen en los momentos cuando estamos celebrando la cena. O sea, puede que lo hagamos por la fuerza de la repetición, que nos hayamos vuelto religiosos, pero que nuestra mente y nuestro corazón no estén conectados con Jesucristo. Y cuando detectemos eso, esforcémonos y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a recordar todo lo que significó para Cristo haber dado su vida por nosotros. Y que también ilusione nuestra alma cuando un día estaremos con Él en su mesa, participando, como dice la palabra, de nuevo, el fruto de la vid con Jesucristo. Es un acto
de obediencia en el que debemos enfocarnos con todo nuestro ser. Quiere significar con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo, solemnes. A veces quisiéramos como la cena del Señor y el vino, el pan y chao, hasta luego. No, es un momento especial donde Jesús mismo expresó su deseo de que lo recordáramos. O sea, ni siquiera es el pastor que está diciendo, hermanos, vamos a pensar en Jesucristo. No, Jesús dice, ustedes me van a recordar de una manera especial. Y Él conoce todo. O sea, Jesucristo conoce nuestros pensamientos y sabe de verdad quién le está recordando y lo está haciendo en memoria de lo que hizo, con gratitud, con reverencia. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos porque Dios conoce los corazones. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Con nuestra mente, por lo tanto, recordamos a Jesús y su sacrificio en la cruz a través del cual recibimos la salvación. Con nuestro espíritu es como elevarnos, trascendemos, nos conectamos con el Espíritu Santo de Dios para disfrutar de su presencia y expresarle nuestra gratitud. Yo recuerdo cuando joven, cuando había la cena del Señor, era un momento muy especial, donde se sentía la presencia del Señor, o sea, uno sentía que el Espíritu se movía con poder. Algunos, desde luego, pues se dejaban llevar por las emociones, pero era evidente que la presencia de Dios se sentía en momentos tan solemnes cuando nos reuníamos para participar de la cena del Señor. Hoy muchos han perdido eso. Y a veces lo digo por mí mismo, pero dejamos perder esos momentos y no nos compenetramos, no, no lo hacemos con nuestra mente y con nuestro espíritu, no nos conectamos con el Espíritu Santo que nos lleve y nos arrastre hacia ese océano de su presencia y podamos ser sumergidos allí en la plenitud de Él para, para celebrar todo lo que hizo por nosotros y con nuestro cuerpo porque comemos el pan físico y bebemos la copa, o sea, el vino, lo cual nos ayuda a recordar su significado. Entonces, cuando usted come el pan, aunque es un símbolo, usted va a mirar y decir, usted lo está palpando, lo está tocando, lo está cogiendo. Cuerpo de Cristo, verdadero cuerpo humano, como el mío, de carne humana, destrozada, aplastada, molida por mis pecados. Y cuando tomen la copa en sus manos, usted dice verdadera sangre humana de alguien inocente, santo, santo, santo. El sacrificio perfecto de un Dios perfecto que demandaba de un ser perfecto para que nosotros pudiéramos ser salvos. Además dijo que al hacer esto estaríamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, al tomar del pan y del vino, reconocemos que Cristo no está presente de forma libre de nosotros, sino que esperamos su venida. Esperamos su venida. Ahora su presencia está por medio del Consolador que envió, del Espíritu Santo. Pero esperamos su venida. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Recordar la venida de Cristo en la cena del Señor, por lo tanto, nos tiene que animar y nos tiene que llevar a santificarnos, a apartarnos de los pecados, a quitar todo estorbo que no nos deja correr la buena carrera. Es allí donde esperamos ese día cuando seremos transformados a la semejanza de Cristo y estemos con Él por siempre y por toda la eternidad. Pablo incluye una declaración que no se encuentra en los evangelios y
es que nos advierte acerca de tomar la cena indignamente. Dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto es serio, de verdad es serio, porque nos acostumbramos a tomar la cena del Señor, o otros se acostumbran a nunca tomarla. Hay personas que nunca toman la cena del Señor, "Ah, es que tengo un pecado, es que no puedo". No, hay que arreglar las cosas, hay que arreglar la vida espiritual. Si usted no la toma porque tiene un problema con el hermano, pues resuelva el problema del hermano. La solución no es no tomar la cena, la solución es reconcíliate. Ve, reconcíliate. Pida perdón. Si el hermano no perdonó, bueno, por lo menos diste el paso, tú lo perdonaste, pero arregla ese asunto. Ahora, el otro extremo es comer del pan y beber de la copa indignamente. Podríamos preguntar qué significa el participar del partimiento del pan y de la copa de manera indigna. Y es que tenemos que hacernos esta pregunta obligatoria porque se nos hace la advertencia de si comemos el pan y bebemos de la copa indignamente, ser hallados culpados del cuerpo y la sangre del Señor. O sea, yo no quiero, hermanos, que sea culpado como en un juicio del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, tengo que examinarme y al examinarme tengo que preguntarme qué significa que yo pudiera tomar de la cena indignamente, porque no debe ser así, no debería ser así. Y puede entonces significar el tomar con indiferencia el verdadero significado del pan y de la copa, olvidando el tremendo precio que nuestro Salvador pagó por nuestra salvación. Esto no se puede convertir en algo religioso, vacío, sin sentido, como, como un rito evangélico, pero carente de espíritu, de significado. Tenemos que darle todo el significado y el espíritu que demanda esta ordenanza. Si el Señor dice, háganlo en memoria mía, debo de esforzarme de hacerlo en memoria de Él, recordando lo que simboliza el pan y lo que significa la copa. No lo hagamos religiosamente, no lo hagamos porque nos acostumbramos a que es el primer día, el primer domingo del mes, pero vacío y sin significado espiritual. Quizá podría ser eso cuando Pablo advierte de tomar la cena indignamente. O sea, no solamente tenemos que asociarlo única y exclusivamente a pecados no confesados. O puede significar el permitir que la ceremonia se vuelva, lo que ya dije, un ritual muerto, rutinario, algo que yo hago, pero que le carece de significado espiritual. O definitivamente podría significar que es ir a la mesa del Señor con pecados sin confesar. El que encubre su pecado no prosperará. Ahora, pasar a la mesa sin confesar el pecado, pues es una afrenta al Señor, quien murió por mí y sufrió el castigo que yo merecía. Si confesamos nuestro pecado
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Por eso dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, la solución no es abstenernos de la mesa del Señor. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No podemos pasar a la mesa del Señor con la mancha horrible del pecado, con el peso terrible de las faltas. Como si Dios no lo viera, como si el Señor no conociera nuestros corazones. No queremos aparentar ni esforzarnos para que la gente tenga un concepto espiritual de nosotros. Es Dios quien nos ve y es la aprobación divina la que buscamos. Por eso, si hay algún pecado y en la que estamos luchando y en lo que una y otra vez, Dios es poderoso para levantarnos aunque hayamos caído. Y si en algún momento estuvimos en tinieblas, Él nos trasladó a su luz admirable. La sangre de Cristo nos limpia. Por eso dice, si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos llama al arrepentimiento. El Señor no nos está diciendo, no, no participes a la mesa. El Señor está diciendo, ven a la mesa, vas a recordar lo que yo hice por ti, pero arrepiéntate, arrepiéntate, arrepiéntate. ¿Por qué ese enojo y por qué, hermanos, esos domingos y esos que han pasado hasta años y no recibe la cena del Señor? Eso da mal testimonio. Eso habla de ti como una persona rebelde, una persona que sabe que está mal, pero que no quiere arreglar su vida. Y eso es, imagínense, todavía más grave. Si hay algo que está impidiendo que tú participes de la cena del Señor, ponte a cuenta con el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Venid, pues estemos a cuentas. Tenemos a cuentas con el Señor. Deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuelvas al Señor, cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. ¿En qué? En perdonar. Esa rebeldía no sirve de nada. Esa dureza de corazón, ese orgullo que no te deja pedir perdón, apartarse de esas cosas. Ve, humíllate, dígale, Señor, no sé qué me pasa. Me doy cuenta que soy esclavo, que no he podido dejar este pecado. Ayúdame. Yo quiero obedecerte. Para guardar, entonces, todo esto dice Pablo, que no participemos de la cena indignamente. Y para guardar la instrucción de Pablo, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. Voy a beber de la copa religiosamente como un ritual carente de sentido. No, Dios mío, hoy me voy a esforzar, voy a pensar lo que significa el pan, lo que significa el vino. Voy a pensar en eso, Señor. Hoy voy a guardar reverencia, hoy voy a llevar cautivo todo pensamiento y lo voy a someter a tu señorío para hacerlo en memoria tuya, Señor. Tú sabes, yo tomo la cena del Señor, estoy mirando el reloj, estoy preocupado que se hizo tarde, estoy preocupado del almuerzo, no lo he hecho. No, es un tiempo de pensar en el sacrificio de Cristo. Es una ordenanza del Señor. A Dios le agrada eso, a Dios le agrada que pensemos en Él. Bueno, es el ejemplo que Él también nos ha dejado. La Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Quiere decir que el Señor piensa en nosotros. Mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos los tuyos. Los pensamientos de Dios para con nosotros son sublimes, grandes. El Señor piensa en nosotros
y nos ordena específicamente pensar en Él en la cena del Señor. Hagámoslo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí tenemos una lección importante para nosotros. Antes de instituir la cena del Señor, Jesús hizo una pregunta a sus discípulos. Les obligó a examinarse a sí mismo antes de participar de ella. Y esto me recuerda el relato del Evangelio cuando el Señor dijo en la cena, alguno de vosotros que comparte conmigo me va a entregar. Eso hizo que todos se examinaran. ¿Seré yo? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo que pudiera negarte, que mi relación contigo no sea sincera? Y todos dijeron, ¿seré yo? Entonces cada uno podríamos decir en el momento de la cena del Señor, ¿estaré tomando la cena indignamente? ¿Estoy haciendo algo que al Señor no le agrada? O sea, en vez de estarme reuniendo para lo mejor, me estoy reuniendo para lo peor. Cuando el apóstol Pablo enseñó sobre este tema, insistió en lo mismo. Una observancia adecuada en el momento de la cena del Señor debe estar precedida por un autoexamen. A veces lo que preside la cena del Señor es una alabanza. Y pensamos que la alabanza es la que precede y sin embargo fue después de la alabanza la que hubo un cántico. Debería ser un autoexamen, debería de verdad ser un examen con el Señor. ¿Cómo está mi relación con Él? Ahora voy a pensar en aquel que me compró con su sangre. El que participa de una manera descuidada o indigna, dice Pablo, acarrea sobre sí mismo el juicio del Señor. Por eso leemos en el versículo 31-32, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Es importante tener en cuenta que cuando el creyente toma el pan y el vino, lo hace en comunión con sus hermanos. Por eso será necesario examinar también nuestra relación con ellos. Dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Otra declaración que hace Pablo y que no está incluida en los evangelios es, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, quiere decir que Pablo está estableciendo un límite para la ceremonia y es hasta cuando el Señor venga. Él todavía no ha venido. Sentimos que su venida está muy próxima, hermanos, muy próxima. Y a propósito, cuando uno pone atención a la palabra profética más segura y la acotejamos con los acontecimientos geopolíticos de lo que hoy estamos viviendo, casi que podemos sentir las pisadas del Señor, su respiración diciendo, levántense, miren a lo alto porque vuestra redención se acerca. Y cuando Cristo venga, entonces será el límite para que la última cena en la que participemos seremos en el cielo con el Señor. Mientras tanto, estaremos mirando hacia atrás, estaremos teniendo comunión con nuestros hermanos y esperando aquel día glorioso cuando Él venga.
Maranata, Cristo viene. Y lo recordaremos en la cena del Señor. Vamos a orar. Padre y Dios bueno, te damos gracias porque estas ordenanzas que nos has dejado solo tienen como propósito, Señor, el poder recordar todo lo que hiciste por nosotros, Dios mío, para darnos una salvación tan grande. No había manera ni posibilidad alguna de que por nuestros propios méritos, por nuestras obras, por lo que pudiéramos hacer, Señor, pudiéramos ser salvos, porque tu sentencia había sido dictada. La paga del pecado es la muerte. Mas nos amaste tanto, Señor, que entregaste hasta a tu propio Hijo para que todos los que creamos en Él no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Gracias, Señor, porque en el bautismo nos hemos identificado contigo en tu muerte, en tu sepultura y en tu resurrección. Gracias, Señor, porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas. Gracias, Dios mío, porque ahora nuestros nombres están escritos en el libro de la vida por la fe que tenemos en la obra de tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque cada vez que nos reunimos como iglesia y participamos del pan y del vino, podemos hacerlo en memoria tuya, recordando cómo tu carne fue flagelada y tu sufrimiento terrible, Señor, cuando fuiste azotado, herido, molido por nuestros pecados, y cómo tu sangre fue derramada, Señor, para comprarnos y hacernos tus hijos. Gracias, Señor, gracias, porque esta salvación tan grande, Señor, tú nos la has dado y la celebramos. Enséñanos cada vez que nos reunimos a hacerlo en memoria tuya y que seamos hallados dignos de participar del pan y del vino, Señor, porque nos hemos puesto a cuentas contigo, porque lo estamos haciendo bien, Señor, en memoria tuya, porque lo hacemos en plena comunión, Dios mío, con nuestros hermanos y contigo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ya hemos visto estas dos lecciones de las ordenanzas de Jesús. La primera, el bautismo, y la segunda, la cena del Señor. Recuerde que esto no es una opción personal, no es optativa, sino es una ordenanza de Jesucristo. Vamos a orar por las necesidades que hay entre nosotros. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Vamos a buscar a Dios. Vamos a invocar su nombre. Le vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Vamos a pedirle que nos restaure, que nos ayude cada día a buscarlo, a invocarlo, a obedecerlo, a hacer su santa voluntad. Padre Dios mío, en esta hora nos ponemos de acuerdo como iglesia para presentar nuestras peticiones. Y te ruego, Dios bueno, que obres un milagro en aquellos cuerpos que están enfermos. Tú sabes quién está sufriendo de alguna enfermedad, de alguna dolencia. Señor, que nuestra fe no vaya a faltar, que podamos acudir a ti, Señor, con la seguridad de que tú nos llevas en tus brazos amantísimos y que aunque pasemos por ese valle terrible de sombra de muerte, Señor, no vamos a tener miedo porque tú estás con nosotros. Quieras tú obrar un milagro y sanar, Señor, esos cuerpos en el nombre de Jesús. También te ruego, Dios mío, por los que están llorando, consuélalos, háblales, ilumínalos, aconséjalos. Los que no pueden dormir, Padre, que puedan conciliar su sueño y tener una noche tranquila. Dios mío, Padre bueno, te pido por los que están sufriendo. Tú conoces cada vida y sabe por lo que pasa cada uno de tus hijos. Pastoréanos, cuídanos, Señor.
Ayúdanos a mantener nuestra mirada en ti, a esperar pacientemente en tus promesas, porque fiel eres tú que has prometido. Y todo lo que has prometido, tú lo harás, Señor, porque tienes el poder para hacerlo, porque así ha sido también, Señor, tu voluntad y tus promesas que nos has hecho y podemos esperar en ellas. Señor, permítanos una noche tranquila cada vez que nos acostemos, Padre, un amanecer con tu bendición, un transcurrir del día, Señor, caminando contigo con la mirada puesta en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. El próximo martes vamos a tener un nuevo tema. Dios los bendiga.